Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí en este domingo para alabar y bendecir el nombre del Señor, reunidos y congregados a través de estos medios y estando presentes los unos con los otros en el Espíritu. Y yo creo que eso es lo que Dios está buscando, que en nuestro espíritu estemos con esa actitud de buscar al Señor juntos. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en esta tierra y pidieren algo, les será hecho. Y eso es lo que como cuerpo, como iglesia, necesitamos estar de acuerdo en una misma visión, en un mismo propósito, que es seguir buscando de Dios, que el Evangelio de Cristo, el reino del Señor se siga estableciendo en esta tierra, en nuestros corazones. Entonces le voy a dar una lectura a una parte de la palabra que está en Deuteronomio 4, el versículo 4, desde el versículo 4. Les doy un momentito para que lo busquen. En Deuteronomio 4, desde el versículo 4. Dice: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y así como Dios es grande, Dios nos está diciendo en este pasaje que nosotros somos una nación grande, un pueblo sabio, y lo debemos de creer. Y de seguro en este tiempo, como dice aquí, muchos van a oír acerca del Evangelio de Cristo, van a oír acerca de nuestras vidas, de nuestro testimonio, cómo Dios nos da la sabiduría, nos guarda, nos protege y nos da de su poder y de su autoridad. Entonces vamos a iniciar esta reunión. Nos va a dirigir Josué con unas alabanzas. Entonces prepárate y está atento a lo que Dios quiera hablarte. Pero primeramente bendice y alaba al Señor con todo tu corazón. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Pues muy buenos días a todos los que nos visitan. Gracias a todos por sintonizarnos por este medio. ¿Y qué te parece si ahí donde estás, si estás con tu familia o estás solo tú, donde sea y con quien quiera que estés, solamente acompáñame con una oración y vamos a solamente adorar un poquito al Señor en otras lenguas? Papá, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Padre, sabemos que, Señor, todas las cosas ayudan a bien para los que en ti confiamos, Señor. Padre, todo, Señor, esto que está pasando, sucediendo, Señor, nos ayuda, Señor, para confiar en ti, Señor. Padre, nos ayuda, Padre, para depender más de ti, Señor. Padre, gracias por cada familia, cada persona que nos está viendo en esta mañana, Señor. Padre, gracias incluso por las que se conectaron por primera vez. Gracias por sus vidas, Señor. Y Padre, gracias porque tú, Padre, inundas con tu presencia a cada una de las familias y personas que están ahí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y si me puedes solamente acompañar ahí con tus palabras, si quieres orar en lenguas ahí, si quieres cantar ahí donde estás. Oh, te adoramos, Señor.
manos si te es posible estar de pie, ponte de pie y adora al Señor. Adora al Señor. Señor, inúndanos en esta mañana, Señor. Adoramos, Señor. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra adoración en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Sabemos que tú estás aquí, Dios, tú estás aquí. Levanta tu voz en alto donde estás. Levanta tu voz como un acto de fe, como un acto de adoración al Señor, de que Él está aquí, que su presencia está en este lugar, está ahí donde estás, y de que el Señor nos guarda en todo momento. Padre, Señor, tú quitas todo estorbo en el nombre de Jesús, Señor. Tú quitas, Señor Padre, toda tristeza, todo desánimo, Señor, que haya en las vidas de las personas. Padre, tú quitas, Señor Padre, aún, Padre, todo estorbo, Señor. Padre, Señor, toda cosa que nos esté distrayendo, Señor. Padre, toda cosa, Señor, que esté en nuestra mente ocupando tu lugar, Señor, en esta mañana, tú lo quitas en el nombre de Jesús. Y Padre, Señor, creemos que, Padre, en ti todas las cosas son posibles, Señor. Padre, creemos, Señor, que en ti no hay nada, Señor, que no sea posible, Señor. Padre, Señor, y queremos vivir, Padre, en este día, a partir de este día, no con nuestros ojos físicos, sino, Señor, Padre, con nuestros ojos espirituales, Señor. Padre, queremos vivir, Señor, con esa confianza de que quizás no lo veamos, pero sabemos que tú estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y bueno, si estás listo para adorar al Señor, voy a invitarte a que te prepares, que prepares tus manos, que prepares todo tu cuerpo para adorar al Señor con todas tus fuerzas. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe, que nada es imposible. Nada, Señor. Puedes decir ahí, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por
porque nada es imposible para ti, Señor. Y Padre, Señor, en esta mañana, Señor, creemos, Señor, que tú eres nuestra roca firme, Señor. Padre, Señor, no nos moveremos, Señor, de ti. No nos moveremos, Señor, de esa roca firme que es Jesucristo, Señor, nuestra esperanza viva, Señor. Amén. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decir otra vez esta verdad: mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Decimos en Jesús. Soy solo mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Tú eres rey, Señor. Y cuando no puedo ver su faz, cuando no puedo ver su faz, sé que es su gracia, siempre igual. A la tormenta venceré, a la tormenta venceré. Mi ancla firme está. Mi ancla firme, vamos a decirlo fuerte. Mi ancla firme está en él. En su presencia voy a estar, sin mancha te vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, vamos a decirlo fuerte. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar.
necesita, Señor, de nosotros, que es nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y entregártela completamente a ti, Señor, completamente a ti, Señor, en esta mañana, Señor. No queremos quedarnos nada ni reservarnos nada, Señor. Padre, queremos entregar toda nuestra adoración a ti, Señor. Puedes decirlo con todo tu corazón. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti por siempre. Voy a adorarte a ti.
Amén, hermanos, gracias a Dios que cuando estamos en su presencia, Él nos conforta, nos anima y también nos ayuda a resistir todas las pruebas. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra y antes de empezar su ministerio, Él fue llevado al desierto por 40 días, fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado, y cuando Él salió en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que este tiempo es lo que el Señor quiere, fortalecernos, ayudarnos, darnos de su gracia para que cuando este tiempo de prueba, de tribulación termine, nosotros salgamos en el poder del Señor y vivamos una vida vencedora. Eso es Cristo viene por una iglesia vencedora, por una iglesia pura y sin mancha, y entonces este es un tiempo, yo creo, para prepararnos y estar listos para cuando Él venga. Amén. Gracias a Dios por que estamos aquí y vamos a seguir hablando de este tema de los desiertos, como un resumen, como algo que para recordar lo que estamos viendo, es ese deseo de Dios de llevarnos por ese lugar, no para perjudicarnos, sino, como leíamos, para al final hacernos bien. Son las maneras que Dios tiene, ahí es donde Dios nos va a hablar. Muchas cosas no vamos a conocer de Dios, sino es a través de caminar en los desiertos, y en ese lugar, estando a solas con el Señor, Dios nos va a hablar. Veíamos cómo la península de Sinaí tenía una forma de corazón, y es lo que Dios quiere mostrarnos, la plenitud de su amor en cada uno de nosotros. Así como un corazón natural tiene 4 cavidades, el amor de Dios tiene 4 dimensiones, y de esas 4 dimensiones el Señor quiere llenarnos y que nosotros podamos tener esa plenitud de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que estamos viendo, la manera en que lo vamos a ver, es a través de esas 4 palabras que les mencioné, que son provisión, precio, presión y producto, y que dijimos pues que eso es amor, ¿verdad? Como ya hicimos la porra que decía provisión, precio, presión y producto, provisión, precio, presión y producto, amor. Y eso es lo que Dios quiere a través de todo este caminar, de todo este, como dice su palabra, difícil y espantoso desierto. Aún sobre todas esas cosas, veamos que Dios nos ama, que Dios nos quiere llenar de su amor. Y veíamos también estas 4 posiciones de no adelantarnos. Si nosotros queremos ir más rápido y pasar el desierto rápido, pues no vamos a ver muchas cosas que Dios nos quiere mostrar, no vamos a tener la visión correcta. Si nos desviamos hacia la izquierda, pues eso habla de que no estamos teniendo una correcta actitud. Si nos desviamos a la derecha, eso también quiere decir que nosotros tenemos pensamientos y pensamos que nuestras tradiciones muchas veces están sobre la palabra y la doctrina de Dios, y si nos queremos regresar, pues eso habla de que estamos teniendo un error en nuestras vidas, y vamos a quedar quizás peor de cuando empezamos si nosotros intentamos regresarnos. Así es que debemos de ir en ese yugo junto con Cristo, al paso y en el tiempo que el Señor quiera. Y también podemos ver en la vida de Abraham cómo él conoció estas dimensiones del amor de Dios. Primero, Dios le mostró sus riquezas en las estrellas de los cielos y le dijo: así va a ser tu simiente. Allí en Génesis 13, 17 y 18, Dios le dice a Abraham, dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y entonces
lo que hizo fue Abraham es obedecer. Él movió su tienda, y es lo que Dios quiere en este tiempo, de que nos hagamos esa pregunta. Hemos ya removido nuestra tienda y empezar a caminar por donde Dios nos quiere llevar, y sabiendo que Él, así como Abraham le mostró su herencia y su linaje, que iba a ser como las estrellas de los cielos, Dios nos ha prometido darnos toda la provisión para que nosotros podamos caminar, y debemos de caminar siempre con esa visión, con esa revelación de que Él es el proveedor divino. Y él entonces empezó a caminar por una senda de sacrificios, empezando con su familia, con sus familiares, que muchas veces lo hicieron que se opusiera a la voluntad de Dios, pero él se humilló a pagar ese precio al dejar a su familia y al dejar una tierra muy rica por una tierra desconocida. Dice ahí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esto es lo que muchas veces tenemos que pagar, ese precio de que muchas veces Dios no nos va a mostrar todo el panorama. De seguro nos va a dar algo muy bueno, nos va a llevar a un mejor lugar, pero en ese trayecto pudiéramos dudar y pensar si estamos bien por ese camino, y lo que tenemos que hacer es, por fe, así como lo hizo Abraham, obedecer y salir y dar ese paso y seguir caminando con el Señor hasta llegar hasta donde Él nos quiere llevar. Y cuando Él llegó a Canaán, pues encontró esas presiones de muchas clases. Él se regresó a Egipto, luego procreó a Ismael, y entonces fueron muchas las presiones que Abraham tuvo, pero él salió vencedor. Él quería confiar en el Señor y alabarlo, darle gloria al Señor, y esto era lo que él iba a producir, esa fe, esa esperanza y amor. Y Abraham lo que hizo fue que terminó en el Salón de la Fama de Dios, ahí en Hebreos 11, y es también lo que Dios quiere, que así como todos esos personajes que vemos en ese capítulo de Hebreos 11, nosotros también seamos como ellos, al quererle a Dios, al caminar en obediencia y producir un gran fruto para gloria del Señor. Y entonces como un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahorita más adelante, es este desierto de Sur. Es el primer desierto que el pueblo de Israel va a atravesar. Sur significa muralla, y también tiene otro nombre que se llama Etam, y quiere decir con ellos, su arado, es lo que significa. Y entonces en esta primer parada del pueblo de Israel, pues es una jornada de 3 días que sucede después, precisamente cuando ellos cruzan el Mar Rojo. El enemigo es destruido, Faraón es destruido con todos sus carros, son ahogados en el Mar Rojo, y después María los dirige en un canto de mucho júbilo. Y eso es lo que yo creo que Dios ha hecho muchas veces en nuestras vidas. Nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, y después ha habido tiempos de mucho gozo, de mucha bendición, de mucho contentamiento, pero lo que sucedió al llevarlos a este lugar, que ellos murmuraron al encontrar solamente aguas amargas para beber. Allí en Mara, Mara quiere decir amargo, pero cuando Dios le mostró a Moisés un árbol, cuando él lo metió dentro de estas aguas se endulzaron, y podemos ver ahí la provisión. El precio fue pagado cuando ese árbol sacrificó su vida, que es el Calvario, y luego se dieron las presiones, que son figuradas por esas aguas amargas, pero al final dieron ese producto, que son las aguas dulces que dieron vida.
Y entonces este es un resumen rápido de lo que vamos a ver hoy. Y al final, pues lo que Dios les dice, que si ellos obedecieren su voz, entonces Dios sería para ellos Jehová Rafa, el Señor que les sana. Entonces, en toda esta jornada en el desierto, lo que va a pasar es que Dios nos va a enseñar ese proceso de purificación que el Señor usa para prepararnos para entrar en sus propósitos preordenados. Necesitamos cada día ser más santos, más puros delante del Señor, y una de las maneras que Dios usa para hacernos más santos y purificarnos es precisamente el desierto. Así es que nos debiera de dar gozo cuando nosotros estamos atravesando el desierto, porque Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y qué gozo va a ser para todos nosotros el decir, soy igual a Dios, porque soy tan santo como Él es. Quizás es un nivel muy alto, es algo muy difícil, pero eso es lo que Dios quiere y es lo que Dios va a lograr cuando nosotros somos humildes y aceptamos que cuando que Él va a usar estos desiertos, estas situaciones quizás difíciles o difíciles, para que nos purifique y entonces nos pueda usar en esos propósitos que Él ya puso desde antes para que caminemos en ellas. Si nosotros no somos purificados, Dios no nos va a poder usar y no vamos a poder caminar en esos propósitos preordenados que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en cada uno de esos desiertos, pues Dios va a revelar una nueva fase de su múltiple provisión y Dios nos va a probar de acuerdo a esa provisión que Él ya tiene. Y nosotros debemos de creer y caminar así como Abraham caminó cuando le dio esa visión de esa provisión tan grande que él tenía. Entonces, cuando nosotros empezamos a pasar los desiertos, lo que debe de haber en nuestras vidas es una respuesta positiva hacia el Señor, y entonces no va a haber necesidad de repetir la lección o de más disciplina para que nosotros salgamos puros y salgamos listos y estemos preparados para caminar en sus propósitos. Dice ahí en Lamentaciones 3:33 lo que hace Dios. Dice, porque no aflige, Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces debemos de saber que lo que Dios está haciendo es por nuestro bien, a pesar de lo que enfrentemos, y entonces cuando nuestra respuesta es positiva y no hay necesidad de más disciplina, entonces somos promovidos al siguiente nivel. Entonces en estos desiertos lo que vamos a ver es cada desierto con cada desierto una disciplina con la cual Dios nos va a formar nuestro carácter para estar listos para seguirle y glorificarle. Entonces, como les decía, el primer desierto es Shur o Sur, S-H-U-R, y significa muralla, o Etam también con ellos, su arado. Esto lo pueden ver ahí en Números 33:8 y también en Éxodo 15:22, donde está el relato principal de este desierto. Y se los voy a leer ahí en Éxodo 15, desde el versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo,
¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y lo que viene es muy importante, dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces vemos aquí esa disciplina de sumisión a su palabra, porque en este relato vemos que dice que allí les dio estatutos y ordenanzas. Ahí ellos empezaron a conocer lo que Dios quería, la palabra de Dios, y cómo ellos debían de caminar en esos estatutos y esas ordenanzas. Y dice que allí los probó. Y cuando Él les enseña esta palabra y esas ordenanzas, les dice 4 cosas: que si ellos escuchan atentamente, si ellos hacen lo recto, si ellos ponen atención o dan oído, y si ellos guardan todos sus estatutos, entonces Él va a ser su sanador. Vemos aquí esa condición, y en el Nuevo Testamento también Cristo mismo habla de una manera similar cuando dice, si guardares mis mandamientos, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Entonces, en estos desiertos lo que tenemos que aprender es que siempre va a haber condiciones. Hay situaciones que son de gracia, que no necesitamos hacer nada para que Dios nos las dé, pero si nosotros queremos recibir esa bendición, si queremos ser transformados por el Señor, entonces debemos de someternos a su palabra, el oír atentamente, el hacer lo recto, el dar oído, el guardar todos sus estatutos. Se está hablando de esta sumisión a su palabra, que es donde Dios nos va a enseñar en este desierto que nos quiere llevar. Y la primera cosa que vemos es la provisión de Dios, ¿verdad? La primera manifestación del gran proveedor va a ser precisamente, y se va a mostrar al cambiar el agua amarga en dulce. Eso es la provisión que debemos de saber, que cuando Dios nos lleve por este desierto de Sur, saber que Dios es poderoso para cambiar esa agua amarga en dulce. Si Dios nos ha dicho en su palabra que Él va a estar con nosotros a donde quiera que estemos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que vamos a andar a la luz de su rostro. Y muchos textos que conocemos muy bonitos, de mucho aliento para nuestras vidas, y constantemente estamos recibiendo, y más en este tiempo, versículos de ánimo, de conocer a Dios, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos provee. Todo eso es lo que Dios nos ha dado, es esa grande provisión. Dios nos lo ha dicho. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Él y someter nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra voluntad, que en este tiempo han sido ametrallados, han sido expuestos a muchas situaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y muchas veces todas estas cosas que estamos viviendo, que escuchamos, que oímos, que sentimos, pues nos hacen apartarnos y desconfiar de todas esas grandes promesas que conocemos perfectamente, y a veces nos hacen dudar, pero Él nos ha prometido esto, de estar con nosotros, de cuidarnos, de que Él no nos va a desamparar. Y entonces, al querer nosotros eso, debemos de saber que Él tiene poder para cambiar la más terrible y amarga situación
que tengamos enfrente y que dejemos de murmurar. Si tú crees en Dios, si tú crees en la palabra de Dios y todas esas grandes promesas, todos esos salmos que leemos todos los días, que constantemente estamos enviando todas esas palabras, debes de saber que Dios tiene ese poder de cambiar la más terrible y más amarga situación que esté ahorita enfrente de nosotros, que estés viviendo, y que Él la puede cambiar. Y entonces, por lo tanto, debes de dejar de murmurar, de quejarte, de buscar un culpable, sino creer lo que Dios nos está diciendo. Y eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Cuando llegó a ese lugar y las aguas estaban amargas, dice que murmuraron. Dios quiere quitar toda murmuración de nuestros labios, y aunque seamos muy sensibles o usemos mucho nuestra razón al ver estadísticas, al ver muchas otras situaciones, o nuestra voluntad esté siendo sometida a muchas cosas y queramos hacer algo o no nos dejen, todo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y dejar de murmurar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene poder, así como en este relato tuvo el poder cambiar la amargura, cambiar esas aguas amargas en aguas dulces. Y ahí en Isaías 53 lo que vemos es a Cristo, y que Cristo, lo que le sucedió es que Él enfrentó unas aguas muy amargas. Él pasó la más grande amargura que un ser humano pudiera estar pasando, pudiera experimentar, y Él no se quedó en esa amargura. Él, a lo mejor pudiéramos pensar, después de que resucitó, pudiera decir: ahora sí me la van a pagar, y miren, ya hice todo por ustedes, y muchas otras situaciones. Ninguna de esas cosas tan terribles y que vamos a ver ahorita amargó al Señor Jesús, sino que Él sufrió todo esto. ¿Para qué? Para podernos dar su dulzura. Dice que Él, cuando le estaban crucificando, Él dijo: tengo sed, y en su sed le dieron a beber vinagre. Y yo creo que es una situación muy terrible la que Cristo pasó cuando Él estaba, después de ser capturado, ser golpeado, estar allí enfrente de los soldados romanos, darle de latigazos, golpearlo, injuriarlo, y luego colgarlo en medio de dos malhechores, y en su mera sed lo que Él bebe es vinagre. Qué cosa tan más amarga. En condiciones normales, ahorita quizás tú puedas tomar un traguito de vinagre, pero es algo muy difícil y que no se soporta. En esas condiciones, Cristo, lo que le dieron a beber en vez de agua fue vinagre. Él, dice la palabra de Dios, fue como raíz de tierra seca, y es algo pues que despectivo. Él fue, dice su palabra, no hay parecer en él, no hay hermosura, no hubo ningún atractivo. Y yo creo muchas de esas situaciones en nuestro exterior, quizás más a las mujeres de los hombres, les causa amargura el no gustarse a sí mismos, el no estar satisfechas como son, pero Dios le interesa más el corazón. Pero Cristo fue destinado para hacer esa tierra seca, para que no hubiera parecer en Él, para que no hubiera ninguna hermosura, para que no hubiera ningún atractivo. Y yo creo que cualquier persona con esas condiciones pues fácilmente se pudiera ver amargado. Luego dice: varón de dolores, experto en quebranto, no fue deseado, no fue estimado, fue tenido por azotado y por herido de Dios. Todas estas cosas también hubieron haber provocado en Cristo esa grande amargura y ser herido de Dios. Su mismo Padre lo castigó, lo abandonó. Él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
y quizás tú te sientes abandonado, no te sientes estimado, no tienes ese anhelo de atención suplido, pero Cristo sufrió todas estas cosas y ninguna de esas cosas lo amargó. Dice que Él fue abatido, fue herido por tu rebelión, fue molido por tu pecado, y fue castigado por nuestra paz, fue llagado y lastimado para sanarnos, y Él cargó tus pecados. Nada de esto tenía Él que sufrir, sin embargo Él lo hizo porque te amaba, porque Él conocía del amor de Dios. Ninguna de esas cosas lo amargó. Dice que fue angustiado, fue afligido, sufrió la más grande injusticia. Él no tenía por qué pagar el pecado de toda la humanidad y aún así lo hizo. Él fue sujeto, sumiso a padecimientos y lo hizo como un cordero sin hablar, enmudeciendo, callando su boca. Derramó su vida hasta la muerte, dice capítulo tan hermoso de Isaías 53, y al final, en vez de todo esto que sufrió, y que cualquiera que nosotros hubiéramos sufrido un poquito de esto, quizás estuviéramos súper amargados, pero Él dice, lloró por los transgresores. Ninguna persona con amargura quizás sea capaz de orar por los transgresores, decir en la cruz, Padre, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. Cristo lo hizo. Él sufrió las situaciones más adversas y más amargas que un ser humano pudiera sufrir, lo hizo por ti, y entonces, ¿cómo no podrá cambiar Él el agua más amarga en la más dulce y refrescante? Claro que Él lo puede hacer. Él es nuestro Señor, por eso Él sufrió todo esto, y Él tiene Él mismo es ese árbol, esa provisión, que Él puede cambiar toda esa terrible amargura que quizás para el hombre es imposible, o esa situación que tú estés viviendo, experimentando. Él tiene poder para cambiarla porque Él sufrió todo esto. Lee una y otra vez Isaías 53 y de seguro hay esas situaciones que tú pudieras estar viviendo, pero confía en Él. Esa es la provisión que tenemos, a Cristo en la cruz, sufriendo y llevando todas nuestras amarguras para que nosotros seamos unas personas dulces. El precio, primeramente, la prueba empieza entonces, esto que vimos pues es la provisión, es Cristo, y el precio ahora es la prueba que empieza entonces cuando nosotros iniciamos a pagar ese precio para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene esa grande provisión, a Cristo, pero tenemos que aprender a pagar un precio para obtener eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio, pues no lo vamos a tener. Y en este relato de las aguas amargas, el precio pues fue pagado al cortar ese árbol que sacrificó su vida, y vemos nuevamente este cuadro del Calvario, y el precio que nosotros tenemos que llevar, que pagar para obtener esa bendición de parte de Dios, es llevar su cruz y estar crucificado con Él. Si nosotros al ver esa amargura nos queremos retirar, nos queremos hacer un lado, lo queremos pasar por alto o retroceder, en vez de llevar esa cruz así como Cristo lo hizo, entonces es la única manera en que nosotros vamos a poder pagar ese precio. Dice ahí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es uno de mis versículos favoritos y es algo que nosotros tenemos que aprender día a día a vivir crucificados juntamente con Cristo. Sí, Cristo ya pagó por nuestra salvación, pero aquí Pablo está diciendo que él decía que con Cristo estaba juntamente crucificado y él ya no quería más vivir para él, sino él quería que Cristo viviera en él y que se manifestara, y que lo que ahora él vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es ese amor, es esa largura del amor de Dios, dice, por el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es la manera en que nosotros vamos a poder pagar ese precio para no tener ninguna amargura. Así como Cristo fue puesto en esas aguas, ese árbol, así nosotros debemos de estar dispuestos a morir como Él murió. Dice ahí en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No hay otra manera de que pagamos el precio, sino únicamente tomando su cruz, seguirle a Él y tener ese deseo de ser dignos de Él. Si no lo hacemos, aquí nos dice, no vamos a ser dignos de Él. Y dice, el que haya su vida, la perderá. Y muchas veces no queremos ser lastimados, no queremos ser dañados en el preciso momento en que recibimos una ofensa o un agravio. Inmediatamente murmuramos o reaccionamos de una manera que no es la del Señor, pero lo que Dios quiere es que demos la vida por causa de Él, así como Él lo dio. Y dice aquí que el que pierde su vida por causa de Él, la vamos a hallar. También dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esto es lo que Pablo le decía a los filipenses, que él iba a ser participante de los padecimientos de Cristo. Como hijos de Dios y en estos desiertos tenemos que padecer y enfrentar muchas cosas que quieren venir en nuestra contra para amargarnos. Toda esta situación que estamos viviendo del virus pues ha causado muchos estragos, muchas situaciones, quizás ha quitado muchas cosas, pero tenemos que morir para el Señor, llevar la cruz de Cristo y no permitir que esta situación nos amargue, sino pagar el precio para que nosotros podamos cambiar esta situación amarga en algo dulce. Y hay muchas cosas que debemos de cortar, así como ese árbol, para poder dar el fruto para la gloria de Dios. Así como el árbol es podado para que dé más fruto, Dios lo que está haciendo en este tiempo es podarnos y cortar muchas cosas. La presión, ya que nosotros hemos pagado el precio, se tiene que tratar con las presiones que brotan de los corazones no santificados. Y a esos corazones lo que les falta es estar conformes o la conformidad con las maneras y la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros ya pagamos ese precio, entonces van a venir las presiones, y que esas presiones muchas veces van a tratar con corazones no santificados, a los cuales les falta esa conformidad con las maneras y con la voluntad de Dios. Y precisamente después de
de que Pablo le escribe a los romanos y que les dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo. En el versículo 2 de Romanos 12:2 dice así, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces nuestra alma, nuestro corazón tiene que santificarse y estar conforme y saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y quizás pudiéramos pensar, es la voluntad de Dios que en este tiempo estemos viviendo como estamos viviendo, esta situación que nos está restringiendo de muchas cosas, nos está quitando muchas cosas, pero si nosotros estamos con nuestros corazones santificados al Señor, vamos a comprobar que Dios tiene propósitos y que es algo bueno, agradable y perfecto. Hace poco con los muchachos les preguntábamos, hablábamos acerca del contentamiento y yo les pregunté, ¿estás contento con esta situación que estás viviendo? Y creo que nadie me dijo, sí, estoy muy contento con esta situación. Y yo creo que es muy difícil decir, sí, estoy muy contento con esta situación que estamos viviendo. La Biblia dice, contentos con lo presente, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces lo que tenemos que saber en este tiempo, que si la voluntad de Dios es que estemos en esta manera, es saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y en este caso del desierto de Sur, esas presiones están figuradas por estas aguas amargas que reflejan los corazones amargados. Y en la amargura, en un corazón amargado, va a ser imposible que haya sumisión a Dios y a su palabra. Es lo que Dios nos quiere enseñar, el ser que nosotros aprendamos a someter nuestro corazón a Él, a la palabra de Dios. Pero si hay amargura en nuestro corazón, no va a haber lugar para la sumisión. Así es que esa amargura se tiene que ir. Y les voy a leer varios pasajes que hablan acerca de la amargura, y algo pues difícil de creer es que en el Antiguo Testamento habla de personas que se deleitaban en su amargura. Dice ahí en Deuteronomio 29:18. Aleluya. Mientras lo buscan, tomo un poquito de agua. Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, que son cosas muy amargas, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Dios les estaba poniendo la bendición y maldición delante de ellos, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y es algo muy tremendo de que hay gente que pudiera estar pasando toda esta situación y aún estén en esa dureza de su corazón, y en vez de mitigar su sed con esas aguas dulces de Cristo, dice que con embriaguez quiten esa sed. Y luego dice el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se sentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. Era algo muy tremendo que en el pueblo de Israel alguien dejara de servir a Dios para servir a otros dioses, y que eso produjera amargura, y aún ellos se quedaran en esa amargura y en esa dureza, totalmente desviados del Señor. Dice Proverbios 5:3 también acerca de esas personas que
se deleitan en el pecado, que se deleitan en su carne. Dice Proverbios 5, 3 y 4, hablando de la mujer extraña, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, algo dulce, y su paladar es más dulce, más blando que el aceite, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y el ajenjo, la palabra de Dios, que es algo maldito, es algo que trae muerte. Y cuando alguien no entiende las cosas del Señor y está recibiendo esa presión y aún así quiere seguir en esa situación de necedad y no cambiar, lo único que va a traer a su vida es algo amargo como el ajenjo, que al final va a traer muerte. Y lo que Dios quiere es librarnos de toda esa prisión que trae a nuestras almas la amargura. Él vino a abrir toda prisión, a quitar toda cadena. Y ahí en Hechos 8 hay un relato de un mago, un Simón, que había engañado a muchos, pero cuando él conoció a Cristo, pues dice la palabra de Dios que él se arrepintió, él fue bautizado, pero él seguía en su pensamiento anterior. Y entonces Pedro lo reprende y le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y eso es lo que Dios no quiere en la vida de ninguno de sus hijos, que estemos en una prisión de maldad, en una hiel de amargura. Él nos quiere librar de todo eso y Él lo puede hacer, como vimos. Él tiene esa capacidad para que nosotros caminamos y bebamos de esas aguas dulces. Cuando nosotros, nuestro corazón se amarga, o la situación que estamos viviendo trae amargura, lo que sucede es que estamos contristando al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es lo que Dios nos está hablando, lo que nos está pidiendo, y que no contristemos al Espíritu Santo y quitar toda amargura de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y la amargura es algo muy contaminante, y más contaminante que este virus que está de moda, que ni siquiera el tapabocas te va a salvar de la amargura. La amargura es algo muy que daña, que se extiende muy fácilmente, y dice ahí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y entonces lo que tenemos que aprender es saber que Dios nos tiene en este desierto, que Él puede cambiar esa amargura y que no debemos de dejar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que brote ninguna raíz de amargura, y que eso nos estorbe, y que aparte de que nos estorbe, con esa amargura contaminemos a muchos. ¿Por qué? Porque Esaú fue lo que hizo. Él prefirió vender su primogenitura, no prefirió los tratos de Dios ni la carencia. Quiso salir de esa situación rápidamente, pero lo que Dios no quiere es que ninguna situación nos amargue, sino que caminemos con Él de la mano. Y entonces, como decíamos anteriormente, la amargura no nos va a permitir sujetarnos a su palabra, ni a su señorío, ni a su autoridad. Entonces, Dios nos va a ayudar para que toda amargura se quite de nuestras vidas.
Y el producto en este desierto lo vemos en esas aguas dulces que dan vida. Y eso nos habla de los corazones que han sido sanados cuando Jesús le permitimos que obre y entre con su amor y con su perdón y con su gracia en cada uno de nosotros. Entonces se va a mostrar esa dulzura. Y esto es porque Él se reveló como Jehová Rafa, el Señor que nos sana. Y Dios lo que Él quiere en este día y en este tiempo en nuestras vidas, mostrarse como sanador y sanando toda amargura de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos someternos a su palabra, creerle y obedecer todos sus estatutos. Cuando Dios permite que estemos cercados por una muralla de circunstancias como las que estamos viviendo en este tiempo, o por muchas otras situaciones que estés viviendo tú en tu vida, en vez de que permitamos esa amargura en nuestros corazones, lo que tenemos que hacer es someternos a Él y darle gracias a Dios. En esa misma manera en que Moisés fue obediente a la voz de Dios, y entonces echó el árbol en esas aguas y se convirtieron en aguas dulces. Agar, que fue la sierva de Sara, también descubrió que este lugar de Sur era donde ella encontró esa disciplina de la sumisión. Dice ahí en Génesis 16:6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, el mismo desierto donde estuvo el pueblo de Israel, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y entonces nuevamente esta mujer, Agar, que era una sierva que sabía que tenía que obedecer, estaba huyendo de su señora, de su ama, pero el Señor le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Así Dios nos dice que nosotros nos volvamos a Dios, que busquemos a Dios, que no dejemos que ninguna amargura entre en nuestro corazón y estemos sumisos a la palabra de Dios, a sus mandamientos, que le alabemos, que le bendigamos, y que de esa manera nosotros vamos a aprender esa disciplina de estar sumisos a Él y a su palabra. Y dice el Salmo 19 que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. Dios nos dice que estemos en paz, que estemos tranquilos, que conozcamos que Dios está con nosotros. Y también dice el Salmo 19 que sus mandamientos son dulces más que la miel, que destila del panal. Y yo creo que es un tiempo en el cual podemos tener mucho provecho de conocer la palabra de Dios, de caminar en lo que Él nos dice, de no ofenderlo, de no pecar, de estar sumisos a su palabra, y eso va a traer dulzura a nuestras vidas. Y lo que Dios quiere es que nuestro interior sea cambiado de amargo a dulce. Y así lo dijo Cristo en Juan 7:37, cuando está hablando del Espíritu Santo. Él dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estas aguas vivas que Dios nos quiere dar y que quiere que fluyan de nuestro interior son aguas dulces, aguas que dan vida.
El agua dulce es la que les dio vida al pueblo de Israel. El agua amarga no se podía beber, se iban a morir si bebían ellos de esa agua. Y lo que Dios quiere es que cada vez tengamos más sed de Él y vamos a beber de Él y no vamos a tener más sed porque de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Yo creo que lo que Dios quiere es, después de este tiempo, que nos llenemos de su Espíritu Santo y que nuestras vidas sean esos ríos de agua viva y no sean ríos de agua amarga que estén contaminando, que estén dañando en nuestra familia, en nuestras relaciones, sino que tengamos esos ríos de agua viva. Otro ejemplo de esa situación de amargura y de estas aguas vivas que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo es la samaritana. Y seguramente la mujer samaritana vivió muchas amarguras y buscó quitar su amargura teniendo muchos maridos. Y Cristo le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero esa situación que ella buscó para quitar su amargura no le sirvió. Y entonces Cristo le dice ahí en Juan 4:13, respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El agua que Dios te quiere dar es a través de su Espíritu Santo, y lo que tú tienes que hacer en este tiempo para dar ese producto, esa dimensión del amor de Dios, esa altura, es adorarle en espíritu y en verdad. Entonces toda esa situación de amargura se va a ir, porque es lo que Dios está buscando. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así no vas a tener sed jamás, y entonces vas a tener esa fuente que salte para vida eterna. Cuando nosotros decidimos tomar el yugo de Cristo sobre nosotros y estar sumisos y adorarle, entonces vamos a ir a su paso y esas aguas se van a volver dulces. Cuando nosotros recibamos y le adoremos y alabemos al Señor. Dice ahí en segunda de Samuel 23:1, segundo de Samuel 23:1, lo que era David. Y David pasó por muchas situaciones difíciles, pero al final de su vida dice de esta manera: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, esa altura, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quieres tú producir esas aguas dulces del Señor? Llénate del Señor, cántale, adórale, y sé como David, que a pesar de que sufrió muchas cosas, él termina bien su vida y ninguna situación lo amargó, sino que la palabra de Dios le llama el dulce cantor de Israel. Y así Dios quiere que nosotros seamos esos dulces cantores y saber que el Espíritu de Dios nos ha hablado y que su palabra ha estado en nuestra lengua, en nuestro corazón, al obedecerle y al caminar en él y tener ese producto de esas aguas dulces que dan vida, y que nosotros demos vida y en ninguna manera demos aguas contaminadas o amargas que amarguen a muchos. Dios nos quiere transformar en personas muy dulces, y a pesar de la situación que te quiera o te esté amargando,
lo dulce tenga victoria sobre lo amargo, y no haya ninguna situación de amargura, de hiel ni de ajenjo que traiga muerte a nuestras vidas. Después de este tiempo que estemos en esta cuarentena, lo que Dios quiere producir es cristianos muy dulces, y quiere verte a ti con una dulzura, así como Cristo lo fue, y que ninguna situación, así como vimos de las que Cristo sufrió y de que el pueblo de Israel enfrentó en esas aguas amargas, te cambie tu vida y seas un amargado. Lo que Dios quiere es que seas dulce. Y entonces, cuando nos volvamos a ver y estemos reunidos nuevamente, a lo mejor lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre o añadirle el nombre a la iglesia. Ya no va a ser Pastor de Amor, sino va a ser Dulce Pastor de Amor. Y todos van a decir, y bueno, ¿y ahora a ellos qué les pasa? ¿Por qué son tan dulces? Y la gente quiera encontrar únicamente dulzura en nuestras vidas, a pesar de que cualquier situación que estemos viviendo quiera traer esa amenaza de amargura a nuestras vidas, sino ser unas personas dulces para el Señor al hablar y ser llenos del Espíritu Santo, ser esos adoradores. Y en este tiempo lo que va a terminar esa amargura es cuando nosotros adoramos al Señor, y entonces vamos a levantar a Cristo muy alto, vamos a conocer de su amor, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos como David, como ese dulce cantor de Israel. Así es que vamos a terminar con un canto, y Dios quiera obrar esa dulzura y quitar toda amargura de nuestras vidas. Amén. Decimos, toma la ofrenda que traigo, toma la ofrenda que traigo, de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, úntame con tu amor. Y hoy te adoraré. Hoy te adoraré. Vamos a cantar, aquí estoy. Aquí estoy adorándote, lo que soy te adoraré. Eres espíritu y verdad, son mis manos adorándote. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor, y estamos delante de ti, Señor, sabiendo, Dios, que tú quitas toda murmuración de nuestras bocas, de nuestros corazones, Señor, sabiendo, Dios, que tú sufriste lo máximo, Señor, y que ninguna de las situaciones que tú sufriste te amargaron, Señor, sino que tú sigues siendo ese dulce cantor de Israel, y que tú quieres, Dios, manifestar y cambiar y transformar y llenar
ese mismo ser que eres tú, Jesucristo, en la vida de cada uno de nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo yo creo, Dios, que tú sanas a tu pueblo, Señor, que al ser obedientes y sumisos a tu palabra, Señor, así como Agar se regresó y se quedó sumisa a su señora, Dios, nosotros nos queremos volver a ti, Señor, y estar sumisos a ti, Dios, y a tus ordenanzas, a tus mandamientos, Señor, porque Dios es la única manera, Señor, en que toda amargura, Señor, por más difícil que sea, por más fuerte que sea esa amargura como hiel y ajenjo que traen muerte, Señor, sea quitada de nuestras vidas y únicamente, Dios, el agua viva, el agua dulce, Señor, esté en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, esta disciplina de sumisión, Señor, porque sabemos, Dios, que es algo de bendición para nuestras vidas, Señor, y cualquier cosa fuera de esto, Señor, lo único que va a traer es amargura, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes un pueblo dulce, un pueblo que te alaba, Señor, y un pueblo, Dios, que inunda de tu vida y de tu dulzura, Señor, a todos los demás y nosotros mismos, Señor, somos productores, Dios, de esas aguas vivas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Sí, hermanos, un aviso, ahorita que terminemos la reunión, parece que se fue el video, solo me están escuchando. Queremos atender a los niños de la iglesia y entonces las hermanas están preparando también reuniones en Zoom, reuniones virtuales para atender a los niños. Entonces en unos momentos más les vamos a mandar un link para tener este Zoom y poder platicar un poquito. No nos llevará mucho más tiempo, sino para que nos conectemos y estemos ahí. Es principalmente para los papás de los niños, para que sepan cómo vamos a organizar esto y entonces los niños también puedan tener atención en este tiempo. Entonces, ahorita que terminemos, checan sus teléfonos y ahí va a estar ese link. Antes de lo que hagan, yo creo que Oscar nos iba a compartir la cápsula, que ya no me hizo señas de que la iba a compartir. Entonces, si la quieres pasar y compartirla así un poquito rápido, para que no nos falte esta parte. Y después de esto terminamos y nos conectamos a la sesión de Zoom para lo de los niños. Dios les bendiga, hermanos. Tuvimos aquí algunas dificultades técnicas, pero Dios es bueno y Él todos los días nos muestra su fidelidad. Acorde a lo que el pastor nos comentó hace unos momentos, y este mes estamos hablando de perseverar con paciencia hasta la meta. Justo estaba leyendo los mismos versículos que el pastor compartió ahí en Isaías 53. Y bueno, también quiero compartirles hace algunos días, mientras estaba orando, Dios me permitió tener una visión de una persona que estaba en la cima de una montaña, y esta persona estaba muy de mañana allí en esa cima. Había dispuesto en su corazón pasar todo un día en la presencia de Dios, así que se preparó y tenía delante un paisaje muy hermoso y bueno, levantó sus manos y él estaba buscando la presencia de Dios, estaba allí
en su corazón con ese deseo de agradar a Dios, pero conforme pasaba el tiempo, empezaba a sentirse agotado por el cansancio, por el calor, y entonces de pronto empezaban a aparecer pensamientos allí en su cabeza, diciendo, esto vale la pena, quizá pues falta mucho, y empezaba a ver esta serie de pensamientos allí en su corazón. Pero pensando en esto, y lo que Dios hablaba en mi corazón era que lo que estamos haciendo en este tiempo es precisamente perseverar. El punto anterior que decía, conociendo nuestra autoridad, allí en el versículo 15 de Isaías 52, cuando la palabra de Dios menciona que los reyes cerrarán sus bocas allí, y posteriormente hay 10 versículos hasta el siguiente punto, donde se nos habla acerca de todos los sufrimientos de Cristo, de cómo Él padeció y sufrió, y Dios cargó en Él el castigo de nuestra paz. El resultado es glorioso, hermanos. Cuando leemos allí en el versículo 10 que dice, Él verá el linaje. Y esa persona que estaba allí con sus manos levantadas, en ese conflicto de si vale la pena o no vale la pena, a veces parecería que en este tiempo estamos así, viendo si perseveramos y si nuestras familias están recibiendo, si nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas realmente estamos haciendo algo que vale la pena. Pero hermanos, yo quiero animarlos en este tiempo a que no claudiquemos, a que no demos pasos atrás, sino que afirmemos nuestro rostro como el Señor Jesucristo, continuemos con esa certeza